Queridos hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga y me alegra saludarles y poder cumplir con mi obligación de predicar la palabra de Dios este miércoles como siempre lo hacemos. Así que entonces vamos de una vez al grano, como dicen por ahí popularmente. Entonces, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar porque estamos retardados. Bienvenidos a todos, Dios les bendiga, den su like y reporten su sintonía, es lo único que les digo. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza el día de hoy. Vamos a orar. Les invito a orar, inclinen su rostro y con reverencia vamos a encomendar la enseñanza en las manos del Señor. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te bendecimos en esta hora de la noche, dándote gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra a través de este medio virtual. Te pido, Señor, que nos des la gracia de disponer nuestra mente y nuestro corazón para poder comunicarnos contigo, Señor, a través del estudio de tu palabra. Ser edificados, fortalecidos y consolados para gloria y honra de tu nombre y edificación de nuestra vida. Señor, bendice cada hermano y hermana que regularmente se conectan los miércoles. Háblales a su corazón y permite, amado Señor, que lo que yo enseñe y diga sea conforme a su voluntad. Padre, gracias por este tiempo. Dispón nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a mirar con reverencia tu palabra y a sacar este tiempo con disposición para estudiar y meditar en ella. Te alabo y te bendigo, Padre bendito, pues tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú nos das y por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús colocamos este estudio en tus manos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar el estudio del Salmo, o a continuar mejor el estudio del Salmo 22 en el día de hoy. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 22, y la vamos a tener abierta ahí por un momento. Continuando entonces con la meditación del Salmo 22, un salmo mesiánico por excelencia, el Salmo de la cruz, que es llamado por muchos, llegamos a la segunda parte del Salmo, que corresponde a los versículos 22 al 31. Recordemos que yo les dije que este Salmo se podía dividir en dos grandes secciones, de los versículos 1 al 21 y de los versículos 22 al 31. En los versículos 1 al 21 pudimos meditar en la agonía del desamparado. Y en esta sección de los versículos 22 al 31 podemos ver la respuesta al desamparado. En consecuencia, el día de hoy vamos a meditar en los versículos 22 al 31, en la respuesta al desamparado. Así que les invito, amados hermanos, a leer conmigo los versículos 22 al 31 del Salmo 22. Todos con su Biblia abierta, vamos a leer el Salmo 22, versículos 22 al 31, que será la porción en la cual vamos a meditar esta noche. Dice así la palabra de Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y se acordarán y se volverán a Jehová
todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová la postrera generación. Hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén y amén. Bien, amados hermanos, esta será la porción en la que vamos a meditar el día de hoy. Entonces, vemos en esta porción del Salmo 22 cómo de un momento a otro la situación cambia de una manera drástica. Una dolorosa y horrible tempestad de dolor ha cambiado a una calma de gloria celestial. Por eso la enseñanza lleva por título, la enseñanza la he titulado hoy, de mi alabanza, de ti será mi alabanza en la congregación. Entonces, hermanos, la oscuridad del Calvario y los dolores de la cruz, el valle de sombra de muerte, al fin ha pasado del rostro y del alma del Redentor. Y ahora contempla con gozo la gloria de su triunfo y de sus futuros resultados. Es un cambio totalmente drástico. De una noche tempestuosa de dolor y de tormento, de dolores de cruz y de padecimiento, ahora su rostro cambia. Todo ha cambiado. Ahora se sonríe triunfante. El Salvador ha vencido la muerte. El Salvador se levanta triunfante. Y ahora todos proclamamos su victoria y nos alegramos en su resurrección. Así que entonces vamos a poner nuestra mirada en el versículo 22. Vamos a ir mirando verso a verso. Salmo 22, verso 2 dice, todos con su mirada puesta en el Salmo 22, versículo 22. Dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Estas palabras son básicamente las primeras palabras del Señor dichas a María Magdalena después de su resurrección. En Juan 20:17 dice el Señor, después de que Él resucita y se encuentra con María Magdalena, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vemos en este versículo 22 que el salmista pronuncia una profecía en la cual ve por adelantado el gozo que el Señor sintió de comunicarse con su pueblo, anunciándoles su resurrección. Él dice que su discurso central es anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Son las palabras triunfantes y gloriosas del Señor después de su muerte y resurrección. En otras palabras, Él se propone ser maestro y ministro de su iglesia, de la congregación de los santos, para dar a conocer el nombre. Pero qué maravilloso privilegio el de ser llamados del Señor o llamados.
decir, los hijos de los hombres, sean hechos hermanos del Hijo de Dios, es un supremo grado de exaltación. Podemos aprender de esta condescendencia de nuestro Señor que uno de los incentivos más excelentes de mostrar nuestro agradecimiento por la liberación de nuestros pecados y por la condescendencia del Señor a nuestro favor, es contar a nuestros hermanos lo que el Señor Todopoderoso ha hecho por nosotros, librándonos de la esclavitud del pecado por su muerte y por su resurrección, para que fuésemos hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, no callemos, anunciemos su justicia y su bondad en la gran congregación de los santos, como dice el Salmo 40, versículo 9. Dice así: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. Entonces, hermanos, vemos también en este pasaje implícitamente la importancia de congregarnos. El texto dice que el Señor será anunciado en medio de la congregación. Esto indica que cuando están congregados, su nombre es proclamado y Él es conocido y alabado de su pueblo. Observe nuevamente el pasaje. Salmo 22, 2. En consecuencia, dejar de congregarnos es una gran insensatez, porque perdemos bendiciones que solo Dios provee a su pueblo cuando estamos congregados. Tal como dice el Salmo 133, verso 3. Dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en la congregación de los santos que muchas bendiciones son recibidas. Por eso es allí donde debemos acudir como el pueblo de Dios para recibir las ricas bendiciones que solo el Señor provee cuando su pueblo está congregado. Por eso el Salmo 22, verso 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es en medio de la congregación que alabamos al Señor, y es en la congregación de los santos que anunciamos el nombre de Dios. Es allí donde se predica su palabra, y es allí donde somos edificados, donde somos consolados, animados y afirmados en la fe. Pasamos ahora a los versículos 23 y 24 del Salmo 22. Dice así la palabra de Dios: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Amén. Vemos en estos dos versos dos cosas muy importantes. En primer lugar, vemos en el verso 23 un llamado del salmista a la descendencia de Israel a que alaben, glorifiquen y teman a Dios. Y en segundo lugar, amados hermanos, vemos en el verso 24 que el salmista nos muestra la razón del por qué debemos alabar, glorificar y temer a Dios. Y la razón es porque Dios no menospreció la aflicción del Salvador, ni escondió su rostro, sino que lo escuchó cuando clamó a Él, estando en la agonía de los sufrimientos de la cruz, sabiendo que su causa era justa, porque estaba con su muerte condenando y quitando el pecado en la cruz, y aunque Él pasó por muerte y dolor, después el Padre le resucitó, no lo dejó en la tumba. ¡Qué glorioso es nuestro Padre! Cristo clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Él se sintió desamparado y sabía que el Padre castigaría en él y en toda su humanidad el pecado de todos nosotros. Mas, sin embargo, el Señor escuchó su clamor. Aunque pasó por muerte, luego le levantó. Porque Dios sabía que la causa por la cual su Hijo estaba padeciendo y muriendo en la cruz era quitando el pecado, cargando con nuestras iniquidades, y por eso Él tuvo que pasar por el trago amargo de la muerte, pero luego el Padre le resucitó, no le dejó en la tumba. Por eso en Hebreos capítulo 5 dice así, Hebreos 5 versículo 7, Hebreos 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos en este texto que nos revela el libro de Hebreos que Cristo en los días de su carne, cuando Él habitó en este mundo, cuando se hizo hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque en el Getsemaní, cuando Él sudó gotas de sangre, dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También en la cruz del Calvario, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, porque Él sabía que el Padre era el único que lo podía librar de la muerte. Y dice el texto que fue oído a causa de su temor reverente. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros nos humillamos y clamamos al Señor de todo corazón, creyendo que Él es el único que nos puede ayudar, cuando nos postramos a Él con temor y reverencia, somos oídos. Dios escucha nuestro clamor, queridos hermanos. Así que como Cristo fue oído, tú y yo también podemos ser oídos por el Señor. Cristo fue oído y fue levantado de la tumba con poder y gran gloria. Reflexionemos por un momento en esto, mi hermano y amigo que me escucha. ¿Has sentido alguna vez que Dios no escucha sus oraciones? Muy seguramente sí. Entonces yo le aconsejo, mi amado hermano, que se asegure de orar con un espíritu dócil, obediente y humillado, porque Dios solo responde a sus hijos obedientes y que se declaran en absoluta dependencia de Dios, humillados delante de Él. Así deben ser nuestras oraciones, no oraciones exigiéndole al Padre, no oraciones suplicando que nos dé cosas materiales, sino oraciones que realmente tengan sentido y lleguen a la presencia de Dios. Oraciones donde nosotros tenemos docilidad y obediencia a la palabra de Dios, donde nosotros mostramos total dependencia y absoluta humillación delante de Dios, porque sabemos que Él es el único que nos puede ayudar, nos puede socorrer y sacar del lodo donde estemos en el clamor que le hagamos. Y esto es una muy buena noticia, saber que podemos acudir a alguien que puede ayudarnos y librarnos de las angustias. Aunque usted sienta que Dios no le oye, Dios siempre le escucha. Dios siempre responde a nuestro clamor. Algunas veces sí, otras veces no responde de manera que uno le pide, pero el hecho de que no responda como uno le pide, pues eso quiere decir que ya no respondió. Entonces, hermanos, Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros también seremos oídos ante Dios a causa de nuestro temor, de la manera en que usted y yo nos postremos delante de Dios con temor y reverencia, en un sentido de docilidad y obediencia, en una total y absoluta dependencia de Dios. Así postrémonos ante Dios y Él escuchará nuestro clamor.
Ahora pasamos a los versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios, Salmo 22, 25 al 26. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Amén. Qué pasaje tan hermoso este, amados hermanos. Vemos en la primera parte del versículo 25 que el salmista, profundamente agradecido porque Dios siempre lo escucha. Él está profundamente agradecido porque Dios siempre lo escucha y no esconde su rostro de él. Declara que su alabanza será para el Señor en la gran congregación. Hermanos, fíjense lo que dice el salmista. De ti será mi alabanza en la gran congregación. El salmista está profundamente agradecido porque Dios siempre lo escucha, según el contexto del verso anterior. Y Dios no esconde su rostro de él. En consecuencia, él declara que su alabanza será siempre para el Señor en la gran congregación. El salmista sigue enfatizando la importancia de congregarnos para reconocer y alabar al Señor en el culto público por sus bondades y cuidados para con nosotros. Amados hermanos, la alabanza a Dios en la gran congregación, en la congregación de los santos, es un mandato reiterativo en las Sagradas Escrituras. No es algo que solamente podemos hacer en la casa o en el baño cuando estemos bañándonos. No, amados hermanos, la alabanza, dice aquí, que debe salir de nuestros labios en la gran congregación. Debemos nosotros anhelar congregarnos para alabar a nuestro Dios, amados hermanos. Y es algo muy reiterativo en las Sagradas Escrituras. Observen lo que dice el Salmo 35, verso 18, acerca de este mismo tema. Dice el Salmo 35, verso 18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. ¿Notan ustedes la insistencia de la palabra y del salmista de confesar a Dios en grande congregación y de alabarle entre numeroso pueblo? La alabanza congregacional es un mandato del Señor y es algo que el pueblo de Dios ha practicado a través de la historia. Y es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es allí donde Dios da a conocer su nombre. Congregarse es supremamente importante. Es un mandato de Dios y es una costumbre que ha tenido el pueblo de Dios desde siempre. Ahora noten lo que dice el Salmo 40, versículos 9 y 10. Salmo 40, versículos 9 y 10. Dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Otra vez vemos aquí en el Salmo 40, versos 9 y 10, la insistencia de la palabra de Dios, del congregarnos, del reunirnos como el pueblo del Señor. Dice en el verso 9, he anunciado justicia en grande congregación. Es allí donde se predica la justicia de Dios, es decir, a Cristo. Dice, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Luego en el verso 10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Todo esto en grande asamblea, en
congregación, en la congregación de los santos. Y en el Salmo 111, versículo 1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Notan ustedes la insistencia reiterativa de la palabra de Dios de alabar a Dios en la gran congregación, de exaltar el nombre del Señor en la compañía y la congregación de los rectos? Amados hermanos, no es un invento humano que la iglesia insista y se predique que debemos congregarnos para alabar a Dios y exaltar la grandeza de su nombre. Y en la segunda parte del verso 25, también vemos que el salmista nos habla de la importancia de pagar los votos o cumplir las promesas al Señor delante de los que le temen. Observen, dice: mis votos pagaré delante de los que le temen, verso 25. Entonces, mis hermanos, la razón para pagar los votos delante de los que le temen es porque pagar los votos o cumplir las promesas es una manera de alabar al Señor y de agradecerle. Es una manera de ser responsables y fieles al Señor. Dice claramente: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Hay que cumplir los votos, hay que cumplir las promesas que le hacemos al Señor, porque estamos agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ha hecho usted votos, amado hermano, amada hermana que me escucha? ¿Han hecho votos, han hecho promesas al Señor y no las han cumplido? ¿Verdad que sí? Algunos han dicho: Señor, te prometo que voy a dejar el trago. Señor, te prometo que voy a dejar de mirar pornografía. Señor, te prometo que voy a levantarme a orar y a leer la Biblia todos los días. Te prometo que voy a congregarme fielmente cada domingo. Señor, te prometo que voy a ser más humilde, a no tratar de imponer siempre mi voluntad sobre los otros. Te prometo que voy a serte fiel en mis ofrendas. Te prometo, te prometo, te prometo. Pero realmente eso que tú prometes, ¿lo estás cumpliendo? ¿Realmente eso que has prometido, lo has cumplido? Aquí la Biblia dice claramente: pagaré mis votos. Pagaré mis votos delante de los que te temen. Importantísimo eso, amados hermanos. Entonces, si has hecho votos, si has prometido algo al Señor, cumple lo que le has prometido al Señor. También la Biblia es reiterativa en este tema. Debemos cumplir las promesas que le hacemos al Señor. Debemos pagar los votos. Pagar los votos es cumplir las promesas que le hemos hecho al Señor. Por ejemplo, en el Salmo 56, versículos 12 al 13, dice lo siguiente. Salmo 56, 12 al 13. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque me has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí el salmista dice que va a pagar sus votos y le tributará alabanza al Señor, porque Dios lo ha librado de la muerte y los pies de caídas. Una buena razón para cumplir a Dios lo que prometemos. Él cada día nos libra de muchos peligros, nos libra hasta de muerte, nos libra de caídas, para que andemos delante de Él y no le ofendamos. ¿Cómo no hemos de pagar lo que hemos prometido al Señor? También en el Salmo 65, versículo 1 dice:
Salmo 65, versículo 1. Tuya es la alabanza en Dios, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Vuelve el salmista a reiterar que debemos pagar los votos o las promesas a Dios. Pagar los votos o las promesas a Dios es una manera de alabar al Señor. Salmo 66, verso 13 dice, Salmo 63, 13, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Así que la Biblia es reiterativa en que debemos pagar al Señor los votos o cumplir las promesas que hemos hecho. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 5 dice, acerca de esta misma enseñanza, de este mismo tema. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amados hermanos, aquí está muy claro. Eclesiastés nos dice que cuando hacemos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Un insensato es aquel que hace promesas y no cumple, según aquí este texto. Dice, cumple lo que prometes. Tratemos de cumplir con la ayuda del Espíritu Santo lo que prometemos, porque mejor es que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos. Entonces, ¿en qué estás fallando? ¿Qué has prometido a Dios que no has cumplido? Hoy el Señor te está llamando a que cumplas tus promesas, a que cumplas tus votos al Señor. Ahora pasamos al verso 26 de nuestro pasaje. Dice así, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Vemos tres promesas seguras en este verso 26 para los humildes, es decir, para los hijos de Dios. Lean conmigo nuevamente el verso 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Tres promesas seguras en este versículo 26 para los humildes y para los hijos de Dios. Dice en primer lugar, la primera promesa, serán saciados. Y esto habla tanto físicamente como espiritualmente. Los humildes, los hijos de Dios, serán saciados tanto físicamente como espiritualmente. La segunda promesa es, alabarán a Jehová. Es decir, recibirán un corazón que adore a Dios, que anhele adorarle y glorificarle. Y en tercer lugar, la tercera promesa es, vivirá su corazón para siempre. Es decir, recibirán la vida eterna. Solo los humildes, los que se humillan delante de Dios, recibirán la vida eterna. Obviamente, esto solo puede venir por la gracia de Dios en los méritos de aquel que ofrendó su vida en el Calvario por nosotros. Solamente seremos saciados, alabaremos a Jehová y vivirá nuestro corazón para siempre por la gracia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Juan 6, 48 al 58 dice, Juan 6, 48 al 58 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre,
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este pasaje nos habla de que los hijos de Dios recibirán saciedad, tanto física como espiritualmente. Jesucristo, amados hermanos, es el pan vivo que descendió del cielo y que sacia el hambre espiritual para siempre, como él dijo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Así que, amados hermanos, estas tres promesas solo las encontramos en el Señor Jesucristo. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Eso solo lo puede dar el Señor Jesucristo. Seremos saciados tanto física como espiritualmente. Recibiremos un corazón que alabe, que adore al Señor, y recibiremos vida eterna. Viviremos para siempre, solo por los méritos y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasamos a los versículos 27 y 28 de nuestro pasaje. Dice así la palabra de Dios: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Amén. Vemos en este verso 27, en primer lugar, que el salmista ahora hace una proclamación gloriosa de lo que sucederá en el futuro en todo el planeta Tierra. Él profetiza que la humanidad se acordará del Señor y se volverá a Él de todas las partes de la tierra. Entonces, y todas las familias de las naciones vendrán delante de Él y lo adorarán. La naturaleza de la verdadera conversión, amados hermanos, es el que el Señor nos hace recordar y ser conscientes de nuestro pecado y de la necesidad de volvernos a Dios y rendirnos ante Él, porque los pecadores han perdido todo sentido de autoridad y juicio de Dios, viviendo como si Dios no existiera. Pero el salmista nos recuerda aquí en este salmo, en el verso 27, que se acordarán y se volverán, es decir, habrá una conversión a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante del Señor, porque de Jehová es el reino y Él la regirá a todas las naciones. En el verso 28 nos muestra el salmista por qué sucederá esto, por qué todas las familias y los confines de la tierra vendrán al Señor. ¿Y cuál es esa respuesta? Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Por esa razón, amados hermanos, las familias se acordarán y se volverán a Jehová de los confines de la tierra, y todas las naciones adorarán delante de Dios, porque de Jehová el Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, debemos entender que
Habrá un tiempo, un momento en que todo el género humano reconocerá el poder y el señorío de Dios sobre este planeta. Dice el verso 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. El salmista sigue en el verso 29 proclamando el futuro glorioso de lo que ganó y logró aquel que se sacrificó en la cruz por nosotros. Dice que todos los poderosos de la tierra vendrán y se postrarán ante él. Y también todos los que no pueden conservar su propia vida o estén a punto de morir, se postrarán ante Dios y le reconocerán. En otras palabras, no habrá ser humano que no se postre ante el Señor de toda la tierra y el universo entero, porque Él es el único digno de gloria y adoración. Él es el que reina y regirá las naciones y todos reconocerán su señorío. En otras palabras, este es el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 11 al 17. Versículos Filipenses 2, 5 al 11. 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amados hermanos, vemos claramente aquí el cumplimiento de este pasaje que acabamos de leer, que el salmista pronunció 1000 años antes de que sucediera. Note nuevamente lo que dice el salmista en los versículos 27 al 29, para que ustedes vean ese cumplimiento de lo que acabo de leer en Filipenses 2, 5 al 11. Dice el Salmo 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Amén. Y aquí lo que leímos en Filipenses 2, 5 al 11 es lo mismo, que Dios se humilló hasta la muerte y muerte de cruz haciéndose hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo se humilló hasta lo sumo, pero también fue exaltado hasta lo sumo. Y ese es el cumplimiento de lo que dice este salmo aquí, en Cristo Jesús. Y luego pasamos al versículo 30 de nuestro pasaje. Salmo 22, 30 y 31, que son los dos últimos versos de nuestro pasaje. Dice así: la posteridad le servirá
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Entonces, hermanos, el Salmo 22 comienza con un grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero termina con un grito de victoria. Él hizo esto. ¿Notan ustedes lo que dice el versículo 31? Dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. El Salmo empieza con una angustia de clamor, un grito de clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero termina con un grito de victoria. Él hizo esto. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Pues, hermanos, Él tomó nuestros pecados sobre sí. Se hizo como uno de nosotros, humillándose, recibió la ira de Dios y murió por nosotros en nuestro lugar, pero resucitó triunfante venciendo la muerte, el pecado y a Satanás, porque el Padre escuchó su oración y no dejó su alma en el Hades, ni permitió que su santo viera corrupción. Él hizo esto, hizo esa gran labor, hizo esa gran obra, queridos hermanos. Solo Cristo la pudo hacer y está registrado en las Escrituras para que tú y yo la creamos. En consecuencia, las generaciones postreras le servirán, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Le dirá, Dios hizo esto. Se contará en todas las naciones lo que hizo Dios en su Hijo Jesucristo. Es decir, que Él dio su vida por nosotros, pero venció la muerte y nos redimió. Gloria al Señor. Y amados hermanos, y eso es en términos generales lo que nos enseña la segunda mitad de este salmo. El triunfo, la victoria, la respuesta a aquel que padeció y que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta a aquel que su corazón se derretía como cera dentro de sí. La respuesta a aquel que decía que su lengua se había pegado al paladar, que sus huesos se habían descoyuntado. Es la respuesta a él, amados hermanos, esta segunda parte del Salmo. Su victoria, su triunfo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, para darnos la victoria juntamente con Él. Porque nosotros que estamos en este mundo, la única esperanza y el único sustento verdadero que tenemos y la única realidad es Cristo. Cristo es la esperanza de vida. En Cristo está la salvación de mi alma y la suya. En Cristo está la resurrección y la vida. Y sin Cristo no podemos hacer nada. Le necesitamos a Él. Él es el único que puede salvarnos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Y creo que es un pensamiento absolutamente maravilloso y que debería llevarnos al amor y a la devoción más intensa por Jesucristo. Este es el que dio su vida por nosotros. Tú y yo estábamos en los pensamientos de Jesús en el mismo momento de su muerte. Fue por ti y por mí explícitamente y por la salvación del pecado que Él estaba muriendo en la cruz. ¿Cómo no hemos de adorarle? ¿Cómo no hemos de rendirnos a Él? ¿Cómo no hemos de proclamarle? ¿Cómo no hemos de exaltarle y reconocer su señorío sobre todas las cosas? Él es el único
Dios verdadero. Él es la resurrección y la vida. Él fue el que se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él fue el que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el que padeció lo impadecible, siendo una persona absolutamente y perfectamente justa, santa y perfecta. Pero, aún así, estuvo dispuesto a tomar nuestras iniquidades y Jehová cargó, el Padre, en él los pecados de nosotros. Como una oveja fue llevada al matadero, así no abrió su boca, enmudeció y voluntariamente fue a la cruz para tomar nuestro lugar y pagar esa deuda del pecado que nos separaba de Dios y que nos hacía aborrecible a sus ojos. Pero hoy, tú y yo, por la gracia de Dios, por su misericordia, le hemos conocido y nuestro entendimiento ha sido abierto por su gracia y la ceguera de nuestros ojos ha sido quitada para que podamos ver la gloria y la majestad del Salvador, de Cristo el Señor, el cual se dio en rescate por nosotros. Y por eso comeremos de Él y seremos saciados. Por eso los poderosos de la tierra un día se humillarán y todos confesarán delante del Señor que Él es el Dios verdadero, que Él es Rey de reyes y Señor de señores y que fuera de Él no hay otro. La posteridad le servirá y será contado hasta la postrera generación lo que Él hizo. Anunciaremos sus grandes y poderosos hechos que Él hizo a nuestro favor. Amados hermanos, recordemos siempre, cada día, cuando estemos padeciendo, cuando estemos sufriendo, que los padecimientos y los dolores que suframos no son nada comparables con lo que Cristo sufrió. Y que solo Él pudo sufrirlos. Y por eso Él fue aceptado como la ofrenda perfecta delante de Dios. Cristo es de admirar. Cristo es de glorificar. Cristo es de exaltar. Él es la única persona más valiosa y maravillosa a la cual debemos rendirnos y rendirle tributo, gloria y honor. Y con esto hemos dado fin al estudio del Salmo 22. Espero Dios haya hablado a sus corazones y hayan podido ver a Cristo a través de este Salmo que fue escrito 1000 años antes de que Él naciera y ocurrieran las cosas que ocurrieron en el Calvario. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por lo que nos has permitido escuchar el día de hoy. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y ayúdanos, Padre, a reconocer y a valorar la obra magna, única, suficiente y perfecta que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te alabo, mi buen Señor, y te bendigo. Y coloco, Señor, a cada uno de mis hermanos y amigos en el trono de tu gracia en esta noche. Y te pido, Padre Santo, que seas tú bendiciendo sus vidas y que seas tú afirmando su fe y dándole la gracia de conocerte cada día más y de servirte cada día más. Gracias por lo que nos enseñaste a través del estudio de este Salmo 22, un salmo mesiánico por excelencia que nos habla de los padecimientos de Cristo en la cruz, que se cumplió fielmente en las muchas palabras que están escritas en este salmo. Gracias, mi buen Dios, por permitirnos escuchar tu palabra, meditarla y escudriñarla. Te alabo y te bendigo y coloco esta noche en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una feliz noche para todos. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.